Profe, buenas tardes. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar clase. Hoy vamos a ver un tema bien interesante de la contabilidad. Vamos a ver lo que es el sistema documental contable. Permítanme un segundo, les comparto pantalla. Bueno, entonces, la documentación como soporte legal. Fíjense en ese título que nos habla acá de la presentación del día de hoy. ¿Cómo se va a desarrollar los temas del día de hoy? Tenemos primero la importancia de la documentación contable. Lo que son los documentos contables, los documentos no contables, encontrar su diferencia. Clasificación de los documentos específicos y requisitos legales. Flujo documental en operaciones, en especial caja y bancos. Documentos crédito. Vamos a ver las notas débito, notas crédito, ajustes contables, casos prácticos, herramientas de control documental y conclusiones. Objetivo: identificar y clasificar los documentos que soportan la contabilidad, toda esa documentación que gira alrededor de la contabilidad. Aplicar los procedimientos de registro y diseñar sistemas de control. Y esta es la pregunta que nos hacemos para desarrollar el tema de hoy. ¿De qué manera se distinguen los documentos contables y no contables en una empresa? Y vamos a empezar ya en forma. Entonces, ¿qué nos dice? En contabilidad, la verdad de la cifra está en la tinta del soporte. La documentación es la evidencia legal de la vida económica de la empresa. ¿Qué nos quiere decir este pequeño párrafo? Pues que el papel aguanta todo, ¿no? Todo documento contable, que es lo que vamos a ver, todo documento contable pues debe tener unos requisitos en su elaboración. Esos requisitos en la elaboración de los documentos contables es ley, es una norma en Colombia. Por ejemplo, el documento contable primero debe identificarse qué tipo de documento contable es. Y dentro de esos documentos contables están el recibo de caja, está el comprobante de contabilidad, están las notas de ajuste, notas débito, notas crédito, están los comprobantes de ingreso, los comprobantes de egreso, que son los documentos contables. Estos documentos deben de estar fechados, deben de tener la fecha en la cual se están registrando en la contabilidad, en la cual se está reconociendo ese hecho económico. Deben de estar numerados, una numeración consecutiva, para efectos de control. Deben de tener una descripción del hecho económico que se está pretendiendo registrar en ese comprobante o en ese documento contable. Debe de tener unas cuentas contables, unos códigos contables. Debe de contener un débito y un crédito por lo menos. Recordemos un poco lo que es la partida doble, con sus sumas iguales, débitos y créditos. Y debe tener unas firmas, una firma de quien lo elabora, una firma de quien lo autoriza. Eso es generar los requisitos de los documentos contables. Y eso está en norma contable. Y adicional a eso, no es suficiente con hacer el documento contable
e incorporar un registro contable en la contabilidad. Adicional a eso debe acompañarse con un soporte. Un soporte es el que da la legalidad de ese registro contable. ¿Por qué es crucial? Cada cifra registrada en la contabilidad debe estar respaldada por un documento. Ese documento se llama soporte. Y ese soporte es el que da prueba legal de ese registro. Sin un soporte documental, un registro puede ser cuestionado. ¿Por quién? Por la misma administración, por un socio, por una autoridad tributaria, y aquí faltaría dos más, que serían un ente de supervisión o un juez, porque lo ordena un juez. Los documentos garantizan tanto el documento contable como el soporte, que garantizan la legalidad de ese registro, la veracidad, que es cierto lo que se está registrando ahí en ese hecho contable, y la oportunidad es que se está registrando en el momento en que sucede el hecho económico del registro. Y todos los documentos contables cumplen una doble función. Una función probatoria, evidencia de esos registros contables. ¿Ante quién? Ya los habíamos mencionado. Ante las autoridades tributarias, puede ser un banco, un tercero, un proveedor, un socio, una entidad de supervisión. Y la función de registro, con el cual se incorpora un registro contable en la contabilidad. Y aquí les traigo yo un ejemplo de la vida práctica de nuestra profesión. Yo he tenido la oportunidad de elaborar, o en alguna época trabajé en una entidad de supervisión, y estas entidades de supervisión son las llamadas superintendencias. En Colombia existen 10 superintendencias, de las cuales 9 de ellas ejercen supervisión sobre ciertas actividades económicas. La otra superintendencia, pues, es la de registro, notariado y registro, que ya no ejerce ningún tipo de supervisión. Pero las otras superintendencias podría citarles como ejemplo. Está la superfinanciera, y yo creo que ustedes la han escuchado. La superintendencia ejerce supervisión sobre entidades financieras, bancos, fondos de pensiones, fiduciarias. Tenemos también entidades que cotizan en bolsa, que cotizan que son emisores de valores. Tenemos superintendencia de transporte. Yo creo que en alguna ocasión ustedes han escuchado la superintendencia de transporte, pues ellas ejercen supervisión sobre entidades o sociedades que realizan esta actividad. Supersalud, muy conocida últimamente, Supersalud, que es la que se encarga de supervisar todas las entidades del sector de salud. Entonces, cada superintendencia se encarga de supervisar un sector determinado de la economía colombiana. Y cuando yo hablo de supervisar, ¿qué es? Supervisar son unas facultades que tienen estas entidades, entre las cuales, ¿no? Porque tienen varias facultades. Y es la de hacer una visita a las empresas. Y en esas visitas el funcionario pide información y no se la pueden negar. Pide información para verificar un hecho. ¿Por qué llega un funcionario de la superintendencia a una sociedad? Porque alguien se ha quejado. Se queja un socio. A veces las empresas, al interior de las empresas, se presentan discusiones entre los socios o accionistas y empiezan las quejas. Y llegan esas quejas a la superintendencia. También puede ser el administrador se pelea con el revisor fiscal. Por X o Y razón discuten. No hay un buen ambiente entre ellos dos, una relación profesional. Entonces, alguno de ellos se queja,
Generalmente es el revisor fiscal el que presenta las quejas cuando él ve que hay irregularidades, no se está cumpliendo la normatividad. O puede ser también entre el administrador y el contador, eso se presenta. Discuten por X o Y razón y el contador pues presenta su queja ante un ente de supervisión. Generalmente esas quejas que son falta de normatividad, por falta de que no están cumpliendo alguna norma. ¿Y cuál es el pecado general que uno encuentra en estas empresas? El pecado que uno siempre encuentra es exactamente este, que las empresas hacen registros en la contabilidad, incorporan hechos económicos en la contabilidad sin soporte, sin cumplir los requisitos que nos habla la norma. Muchas veces desaparecen comprobantes porque deben de ir numerados. Si alguno se elimina, se anula, pues debe estar la justificación. Y muchas veces uno va a verificar y no hay nada. Hasta hay un momento ya realmente ya de extrema eh, falta que desaparece en la contabilidad. Entonces, ese es un gran pecado que cometen las empresas, de efectuar registros contables sin cumplir el lleno de los requisitos que nos habla las normas. Ya les mencioné cuáles son, que deben de identificarse, numerados, fechados, deben de llevar un código contable, identificarse cuáles son los débitos y los créditos, deben de ir firmados por quien lo elabora y por quien lo autoriza, porque debe haber un responsable sobre esos registros. Y lo más importante, debe haber un soporte que dé la legalidad de ese registro. Hoy en día, pues la contabilidad, los registros contables se hacen en los software contables. Son medios digitales en los cuales debe quedar una evidencia ahí de trazabilidad, que de quién elabora un registro contable, quién lo incorpora en la contabilidad y quién autoriza ese registro. Generalmente en los software contables debe haber un administrador que da unas autorizaciones y cada empleado tiene unos permisos. Uno será para incorporar documentos, el otro será para modificarlos y debe quedar la trazabilidad de esas operaciones. Entonces, esto es muy importante en la contabilidad. La importancia legal, tanto los documentos contables como sus soportes y sus consecuencias cuando no se cumple con esa formalidad legal. Consecuencias del mal manejo documental. Multas y sanciones. No solamente en este caso, como se dice aquí, de la DIAN. La DIAN, pues cuando ustedes van a solicitar, una empresa va a solicitar una deducción de algún tipo de costo o gasto, debe tener las pruebas, debe tener los soportes. La DIAN hace visitas, hace las visitas a las entidades para verificar la veracidad de esa solicitud. Muchas veces, si todo no cumple con esa formalidad legal, pues ahí vienen las sanciones y multas. ¿A quién? ¿A quién se le sanciona? Recordemos un poquito que el responsable de llevar la contabilidad de las empresas no es el contador. Sonaría como paradójico, ¿no? Que el responsable de llevar la contabilidad no es el contador. ¿Quién es el responsable? ¿Quién se anima? ¿Quién será el responsable de llevar la contabilidad de una empresa? ¿El revisor? ¿Quién creen que sea? Los auxiliares. Y espera que no te escuché, Revisor fiscal. va a tener aquí un pequeño problema aquí de...
Espera que no los estoy escuchando. Creo que es acá. Voy a subir el volumen acá al equipo. ¿Me repites, por favor? El revisor fiscal. Ok, ya te escuché. El revisor fiscal. ¿Será que el revisor fiscal es el responsable de llevar la contabilidad? Yo creo que es lo contrario. El revisor fiscal verifica. Una de las responsabilidades del revisor fiscal es auditar, hacer auditoría financiera. Y es lo contrario. Él más bien lo que hace es auditar, verificar que se esté cumpliendo la normatividad contable. Pero no es el responsable de llevarla. Si el revisor fiscal él tuviera algún tipo de injerencia en los registros contables, estamos en un tema de conflicto de intereses. Jules, sí, estás levantando la mano. Profe, pienso que un representante legal o el propietario es el que es responsable, ¿sí? Correcto. El responsable de llevar la contabilidad es el representante legal o se conoce como gerente, el presidente de la empresa. Muy bien, sí es efectivamente el representante legal. Él es el responsable de llevar la contabilidad. Pero obviamente el gerente, el administrador, el presidente, pues no son contadores. En eso se apoyan con un profesional. Por eso es que se le asigna esa labor para que el profesional que conoce y se ha formado para cumplir esa labor es el contador público. Por eso se contrata al contador público. Entonces, generalmente en estas sanciones no se sanciona al contador. Se sanciona al administrador, al representante legal. Ya el contador sería porque falta de su ética, sería ya por la falta de ética, que ya es otro tema que ya no lo sanciona ni la DIAN ni ninguna superintendencia, sino solo sanciona un tribunal disciplinario de nuestra profesión. Al revisor fiscal se le puede sancionar. Y el revisor fiscal se le sanciona, ¿por qué? Porque omitió. Yo les acabé de decir, el revisor fiscal audita los estados financieros. El revisor fiscal, cuando él ve una irregularidad, debe denunciarlo. ¿Debe denunciarlo ante quién? Primero, denunciarlo ante los accionistas. Denunciar que este administrador está cometiendo algún tipo de fraude o no está cumpliendo con la normatividad con respecto a llevar una contabilidad regular de sus negocios. Esa es la labor del revisor fiscal, pero cuando se verifica que ese revisor fiscal no dijo nada, se sanciona al revisor fiscal. Obviamente, si estamos haciendo un trámite ante la DIAN y si no se cumplen esos requisitos del documento y el soporte, pues la DIAN rechaza la solicitud. En este caso, si es una solicitud de costos y deducciones. ¿Qué consecuencias trae ante terceros? Ante terceros, la mala imagen, ¿no? El mal nombre. La gente ya pone en juicio la legalidad de esa empresa. Pérdida de credibilidad, cuestionamiento de sus registros contables. Cuando existe desorden en las empresas, cuando no se llevan debidamente la contabilidad, no se cumplen esos requisitos, reina el desorden. Y cuando suceden esas cosas, pues se presta para fraude o para desfalcos. Por eso debe existir un eficiente sistema de control interno. El control interno es eso, elaborar controles que me permitan evitar en lo máximo que no se vayan a presentar ese tipo de fraudes o desfalcos. Y un sistema de control interno es que se verifique que los documentos contables cumplan con los requisitos legales y que los soportes estén de acuerdo a ese hecho económico que se está incorporando en esos documentos contables.
¿Cuáles son los marcos normativos con respecto a lo que les estoy comentando de los documentos contables y de los soportes? El Estatuto Tributario ya establece unos requisitos que se deben de cumplir en la contabilidad para solicitar cualquier solicitud que se haga ante la DIAN. También existe en la DIAN mucha injerencia con respecto a lo que es la factura de venta, que es la factura de venta es un documento contable que atiende unos requisitos específicamente tributarios. La DIAN es la que define los requisitos que debe cumplir esa factura de venta. También está el documento equivalente. La DIAN es la encargada de todo el tema del documento equivalente. Los requisitos, las características, absolutamente todo lo define la DIAN. El Código de Comercio, ¿qué nos dice? El Código de Comercio ya vamos a encontrar la definición de qué es un comprobante, qué es un comprobante de contabilidad, qué es una nota débito, qué es una nota crédito, los diferentes tipos de comprobantes. Nos va a decir también cuáles son los requisitos que debe tener cada uno de ellos. Nos habla también de los libros contables, que la contabilidad no solamente es registrar hechos contables, sino generar los libros contables. Y con base en esos libros contables, yo genero los estados financieros. Es un proceso. Eso lo veíamos en la clase anterior, ese proceso contable. Y empieza desde el momento en que yo identifico el hecho económico, recordando un poquito esa clase. Identifico el hecho económico. Si es un activo, un pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Lo identifico. Debo de asignarle un valor. Recordemos que acá en Colombia es el peso colombiano. Asignarle un valor. Una vez que ya lo identifico, ya tengo un valor de ese hecho económico, lo incorporo en la contabilidad. ¿A través de qué? De estos documentos contables y acompañados con un soporte. De ahí genero yo los libros de contabilidad. Y una vez que yo le genero los libros de contabilidad, genero los estados financieros. Eso está en el Código de Comercio. Aquí encontramos en la presentación el decreto, ahí menciona el decreto 2649 del año 93. ¿Por qué lo traigo a colación en esta presentación? Porque pues este decreto, para que ustedes tengan bien en cuenta, este decreto hoy en día está derogado. Este decreto contenía los principios contables anteriores. Y yo nunca me voy a cansar de decirlo, nunca me voy a cansar de mencionarlo, porque al parecer hay contadores hoy, año 2026, cuando ya llevamos más de 15 años aplicando NIF, normas internacionales de información financiera, aún hay contadores que están convencidos de que el 2649 está vigente. Y eso no es cierto. Ese decreto está derogado. Cuando llegaron las NIF, derogó esos principios contables anteriores. Hoy en día los que están vigentes son los de NIF. Y todas las normas de NIF, y eso lo van a ver ustedes más adelante en su carrera, todas las normas de NIF están incorporadas en Colombia mediante otros decretos. Los primeros decretos empiezan desde el año 2012. 2012, imagínense. Entonces, lo traigo a colación acá porque este decreto traía un capítulo específico sobre el sistema documental contable, que es lo que les estoy hablando el día de hoy. Al quedar derogado este decreto, pues quedó como en el limbo. Nos quedamos sin una norma sobre los documentos contables. Y fue incorporado, ese capítulo fue incorporado mediante otro decreto, que son los decretos que reglamentan la incorporación en Colombia de NIF. ¿Por qué fue necesario hacerlo así? Porque las normas internacionales no se ocupan
del sistema documental contable. En ninguna parte. Ustedes cuando vean las normas internacionales, en ninguna parte de ellas va a decir que debe elaborar un comprobante, que debe estar soportado, que debe llevar un débito, un crédito, que debe dar sumas iguales, que debe ir firmado por quien lo autoriza, por quien lo elabora. No, eso no lo van a encontrar en NIF. Por eso fue necesario generar un decreto que incorporara ese capítulo que ya estaba ya en el decreto 2649, que está derogado, y así dejar en Colombia una norma con respecto a la documentación contable. Entonces, cuando uno va a hacer una visita a una empresa, ya va uno como funcionario con todas las armas, por decirlo así, porque esas armas son las leyes, los decretos, y allá encontramos toda la normatividad con respecto a cómo se deben de llevar los documentos contables y los soportes. Adicionalmente, también nos habla de cómo se deben de llevar los libros contables y trae también una parte de dónde se deben de exhibir los libros contables, algo tan elemental que fue necesario incluirlo en una norma. Hoy en día los libros contables, los registros contables, la contabilidad, que se lleva en medios digitales, se depositan o se lleva toda esa información en la nube. Al estar en la nube, pues existe un servidor, pero ese servidor estará en otro país, no está en Colombia, ese servidor que está almacenando esa información. Hoy acá en Bogotá estoy alimentando mi contabilidad, haciendo mis registros en la nube, pero esa información se está físicamente se debe estar reposando en algún tipo de servidor. Ese servidor no va a estar acá, probablemente está en la India, probablemente esté en México, en alguna otra parte del mundo. Y esa norma de exhibición de los libros que nos dice que los libros de contabilidad se deben de exhibir en el domicilio de la empresa. Yo cuando llego a una empresa y pido los libros, porque yo los pido, para que me los muestren y tener acceso a ellos, si están en un medio digital, debo tener acceso, o sea, me deben de dar acceso a esa información, de tal forma que yo pueda, independientemente de donde esté ubicado o donde se esté depositando esa información, debo tener acceso a los libros contables, a los registros contables, a la contabilidad, para poder realizar en este caso, una visita. Jamie, cuéntame. Esos libros que tú dices digitales son los mismos cuando uno baja como un auxiliar de una cuenta a otra, ¿sí? Sí. Los libros, dentro de los libros contables encontramos el libro diario, hay uno que se llama libro de inventarios, el libro auxiliar, que es el que tú dices, los libros auxiliares, los libros mayor y balances. El libro auxiliar es un complemento de los libros de contabilidad, porque ahí voy a encontrar más en detalle tanto por cuenta y por tercero. O sea, a mí el sistema me puede generar un reporte, un auxiliar, porque va mucho más al detalle. Ahí sí ya encuentro toda la operación, toda la trazabilidad de un registro contable. Generalmente uno siempre empieza con los auxiliares. Empieza uno pidiendo auxiliares y ya después ya va mirando cómo finalmente se ve esa información en el estado financiero. Pero los libros auxiliares son uno de los libros de contabilidad. Entonces no vayan a olvidar, el 2649 está derogado, pero hoy en día todo el sistema documental contable está vigente en un decreto, de los decretos que incorporan en Colombia todo lo relacionado con NIF. Documento fuente. ¿Qué es el documento fuente? El documento fuente es una prueba física o digital. O sea, física se refiere que sea en papel. Puede ser que se lo tenga en papel o puede ser que esté en medios digitales. De un hecho económico.
que evidencie una transacción que realmente ocurrió. Si estaba en un medio digital, debe existir una forma en que yo lo consulte. Yo debo de consultar ese soporte en un medio digital. Puede ser que esté en un archivo PDF, una imagen, pero que en una forma digital, no está en papel, de una forma digital, pero que yo lo pueda consultar, que yo tenga acceso a ese documento digitalmente. Esa es la prueba, el soporte. ¿Qué me permite el documento fuente? Estos tres elementos que son bien importantes. Primero, que se pueda verificar. Este documento fuente o este soporte permite verificar la existencia de un hecho económico. A veces cuando uno se puede desempeñar también como auditor, yo les comentaba que nuestra carrera nos permite desempeñarnos en diferentes roles de nuestra profesión. Y uno de ellos es ser auditor. Auditamos estados financieros. Ya no registramos, ya no generamos los estados financieros, ya no generamos los libros contables, ya esa no es nuestra responsabilidad. Estamos del otro lado, del lado del auditor, el que revisa que se esté cumpliendo todo esto, lo que estoy mencionando, que se cumpla. Y el auditor lo que va a verificar principalmente es, si yo voy a verificar un activo, por ejemplo, o un pasivo, tengo que verificar que realmente ese hecho económico que ha sido real, que exista un soporte que me permita verificar que sí, efectivamente ese hecho económico ocurrió. Que los hechos económicos en la contabilidad no aparecen de la nada. Todo tiene que estar soportado, todo tiene que estar justificado. Si yo voy y encuentro un registro que no tiene su soporte, qué pena, pero usted me tiene que reversar esa operación. Porque no tiene soporte, entonces lo tiene que sacarlo de la contabilidad porque no está cumpliendo con lo que les estoy mencionando de esa formalidad legal. O sea, que sea verificable. Ese documento fuente debe contener una formalidad legal. Formalidad legal que me va a servir ¿para qué? Si estoy haciendo un trámite ante la DIAN, pues que cumpla con los requisitos que me está exigiendo la DIAN con respecto a ese soporte y a ese documento. Si es para efectos del Código de Comercio, tendrá que cumplir con los requisitos del Código de Comercio. Muchas veces se presentan conflictos comerciales. ¿Comerciales entre quiénes? Los socios con el representante legal, puede ser. Un proveedor con una empresa. Esa misma relación comercial también puede llegar a generar un conflicto entre las partes. Y van a un juez. Es un juez el que dirime ese conflicto. Y cada una de las partes tiene que llevar sus pruebas. Y el que no tenga la prueba, pues obviamente no le van a valer lo que está alegando. Entonces, si digo que a mí, yo fui accionista y yo hice un aporte de tanto valor, pero resulta que en la contabilidad me lo registraron por otro valor, yo debo tener la prueba. Debo tener una prueba de que ese valor fue el que se le asignó cuando yo hice ese aporte. Si no la tengo, pues lo que estoy reclamando no me lo van a valer. Entonces, a lo que quiero llegar, los documentos contables con sus soportes, mientras que se están elaborando con todos sus requisitos legales, sirven de prueba. Sirven de prueba para efectos de comprobar su legalidad en algún tipo de conflicto ante un juez. Trazabilidad. Permite rastrear y reconstruir la operación. Eso es lo que hace el auditor. El auditor verifica cómo aparece ese hecho económico y hace un seguimiento a través de la contabilidad, a través de los diferentes documentos contables. Va a hacer un seguimiento de ese activo. Por ejemplo, compre un inventario. Debe existir una orden de compra, por lo menos.
debe existir entonces una factura cuando le pague en este caso, al proveedor. Debe existir una entrada al almacén de ese inventario. Debe haber una salida de ese inventario. Si era un producto y si ese producto yo lo transformé, pues debe haber unas pruebas, unas evidencias de que ese producto recibió algún proceso de transformación. Todo debe estar documentado. Cuando ya sale el producto final, salió a la venta, debe existir en este caso también una factura de venta. Esa es la trazabilidad y todo esto es a través de documentos contables y de soportes. Tenemos entonces documentos que son contables y documentos no contables. Documentos contables, los que les he mencionado. Se caracterizan porque se hacen un registro, porque en ellos se hace un registro contable. Yo hago un registro en estos documentos. Deben de cumplir unos requisitos legales. Debe haber un asiento contable en esos documentos. Los requisitos legales son obligatorios. Ejemplos de documentos contables. Ahí podríamos enumerar recibos de caja, comprobantes de contabilidad, comprobantes de egreso, de ingreso, notas débito, notas crédito. Esos serían los documentos contables. Son documentos internos que se elaboran dentro de la empresa. ¿Cuáles son los documentos no contables? Los documentos no contables sustentan una relación comercial. Entonces, hay un documento en el cual existen dos partes, la sociedad y un tercero. En este caso puede ser un proveedor, puede ser un cliente, un banco, un contrato de servicios, un contrato de prestación de servicios. Esos son los documentos no contables. No requieren un registro contable directo, a diferencia de los documentos contables. Los no contables no necesitan o no requieren un registro directo, pero sirven de soporte. Características. No generan un asiento directo. Tienen una función administrativa, tienen una función probatoria. Por ejemplo, pues aquí nos cita la letra de cambio, los pagarés, una cotización, los contratos. Los contratos en particular, como para citarlos, nos dicen, ¿existe una relación comercial? Sí. Puede ser un contrato de prestación de servicios. Yo puedo contratar al contador por prestación de servicios. Entonces, debe existir un contrato entre la empresa y el profesional. En ese contrato debe cumplir con toda una formalidad legal que debe estar suscrito entre las partes, se debe establecer el valor de los honorarios, cómo se le van a cancelar, si va a ser mensual, quincenal, semestral, bimensual. Debe identificarse quiénes son las partes con sus documentos de identidad, todos los requisitos legales que exige un contrato, una relación comercial. Cuando yo firmo ese contrato, no me obliga a registrarlo en la contabilidad, simplemente es una relación comercial que ha firmado una sociedad con un profesional. Cuando se empieza a ejecutar ese contrato, cuando ya se empiezan a ejecutar esos hechos económicos que se están registrados allí en ese contrato, esa relación comercial, ahí ya me podrá servir a mí de soporte. Porque voy a encontrar ahí el valor. Yo necesito el valor porque tengo que asignarle un valor, ¿cierto? Debo tener, adicional a eso, habrán unos documentos que yo tendré que exigir para poder efectuar el pago. Que primero él me preste el servicio. Existirán algunos documentos que prueben que el señor
el contador, el profesional, cumplió su trabajo durante el tiempo que se estipuló en el contrato. Entonces, si es mensual, pues debe haber una forma en que yo verifique que el contador cumplió con sus labores asignadas durante el mes. Él llegará a la documentación, yo la verifico. Si cumple con esa documentación, entonces ahí ya me veo obligado a hacer el pago correspondiente. Y ese contrato me podría servir a mí de soporte, pero no significa que sea el único, ¿no? A ese documento, ese contrato va acompañado con una serie de otros documentos que van a servir de soporte para efectuar finalmente el pago. Juan David, cuéntame. No lo escuché, Juan David. Tiene el micrófono cerrado. O si quiere escribe por el chat, porque no. No le escuché, pero si quieres escribe en el chat. Vamos a continuar. Profe, Juan David, buenas noches. ¿Lo perdimos? buenas noches, profe. Buenas ¿Cómo noches. está? Qué pena, Bien. lo que pasa es que no sé por qué por el equipo, por la PC no me dejó activar micrófono, me tocó entrar por el celular. Ok. Tengo una preguntita bastante técnica, digámoslo así, referente a este tema de los documentos no contables, ¿sí? Resulta y pasa que por allá en el artículo 630 del Estatuto Tributario, ¿no? Esta norma exige que los jueces civiles, cuando conozcan o tengan en curso procesos ejecutivos de mayor cuantía, deben informarle a la DIAN para que ella pues haga sus labores de fiscalización, ¿cierto? Y surge pues esos procesos ejecutivos surgen precisamente de documentos como los que están de ejemplo ahí, ¿cierto? Letras, pagarés y demás, contratos, entre otros. Tengo una duda, pues se me presentó un caso en ese asunto, pues no a mí, sino como a un compañero, ¿cierto? Y surgió el debate, y es precisamente qué año grabable es el que se debería fiscalizar frente, por ejemplo, a un pagaré que cuando lo reportan los jueces civiles a la DIAN, se supone que ese pagaré, cuando se suscribió, sí generó o creó una obligación, ¿cierto? Ejemplo, entre el banco y una persona natural. Y la DIAN básicamente lo que tiene que entrar a fiscalizar es que se haya incorporado esa obligación dependiendo del rol de cada una de las partes, acreedor, deudor. En el ejemplo del que yo le pongo de un banco y una persona natural que adquiere un crédito y que suscribe un pagar, en el caso del banco, ¿cómo debería incorporar él en su contabilidad esa obligación y desde cuándo debería incorporar? Se supone, pues yo que no tengo conocimiento en materia contable, pues surgió el tema en el debate con derecho, porque se supone que el pagaré se emite y la obligación se crea cuando él se suscribe, pero generalmente por temas estratégicos del banco, temas de prescripción y demás, ellos hacen que esos pagarés vayan sin fechas, vayan sin los datos, como comúnmente se le dice, pues es un documento en blanco que anexo al mismo trae una carta de instrucciones para su diligenciamiento, pero no trae esa fecha que nos pueda soportar o dar esa trazabilidad de que, ejemplo, en el 2020 se prestó ese dinero y en el 2020 es que ese banco debió incorporar esa obligación o esos valores de esa obligación en su contabilidad. Entonces, me llama la atención esa inquietud
y cómo se contextualizaría todo este tema de las características que usted enuncia en la diapositiva al caso que yo le expongo. Complejo, ¿no? Yo creo que de eso debe existir muchas sentencias con respecto a la fecha, ¿no? A la fecha que realmente evalúa la DIAN. Pero yo le voy a responder no en el tema tributario, sino le voy a responder en el tema contable, que es lo que nos tiene aquí en este curso. Ya en el tema tributario ya no estamos saliendo de nuestra clase. Con respecto a los registros contables en contabilidad, y yo creo que a la final en ese tipo de conflictos, finalmente deben de contratar a un perito y el perito es el que va y verifica. Primero, ¿cómo se registran cómo se reconocen los hechos económicos de acuerdo con las normas de información financiera? Hay un principio básico que existe que es el devengo o la causación. Devengo o causación es exactamente lo mismo, sino que NIF lo llama devengo y nosotros lo conocemos como causación. Y vamos a hacer ejercicios más adelante sobre lo que es causación. Yo les mencionaba que los registros contables se efectúan en la contabilidad independientemente de su pago o que ingrese el dinero, cuando ya se ha dado el hecho económico. En NIF prima el hecho económico, más que la formalidad legal, que creo que ahí la discusión en ese tema que nos planteas es más legal que contable. Por eso yo digo, en un evento de esos, ahí donde viene la importancia del perito, y generalmente es el perito contable que va a verificar en qué momento se reconoció en la contabilidad. Y nos dice causación cuando se haya realizado el hecho económico, independientemente de la formalidad legal. Es decir, si un banco le giró un dinero a una empresa, desde el momento en que ya hay un elemento principal en contabilidad que nos habla, que lo van a ver ustedes cuando vean NIF, y es un principio de NIF, cuando se transfieran los riesgos y beneficios. ¿Qué significa eso? Cuando ya efectivamente yo estoy recibiendo la obligación, el dinero, cuando yo recibo el dinero ya me lo deposita el banco, ya está la obligación, ya nace la obligación para la empresa de reconocer, y lo hablo por parte de la empresa, de reconocer ella la obligación financiera que tiene una cuenta por pagar al banco y el ingreso del dinero en una cuenta de bancos. Eso sería lo que se iría a verificar allá el perito con respecto al tema de la causación. ¿En qué momento la sociedad lo registra en la contabilidad? Y en el banco, ya el tema de la contabilidad que tiene que hacer el banco, que eso debe ser otro tipo de, otro tema que rige también los principios contables de la contabilidad financiera, en este caso los bancos. Si se rigen por NIF, tendría que hacer exactamente lo mismo, independientemente de la formalidad legal. Es decir, cuando el banco ya le gira el dinero a esta empresa, ya en ese momento se debe estar generando ya la cuenta por cobrar ese activo por parte del banco de cobrar ese dinero. Pues yo le respondo de la parte financiera, la parte contable, que sería el tema de la causación, y el devengo. ¿Cuándo se registra en este caso una obligación con un banco? Ok, profe, le agradezco. Y una última cosita, qué pena. Ahí en la parte como de la explicación de estos documentos no contables, usted tiene una anotación ahí que dice que requieren un documento contable para su registro. Entonces yo entiendo que, por ejemplo, el pagaré necesitaría un documento contable para su registro en esa contabilidad. ¿Cuál sería ese documento? En este caso el pagaré es una garantía. Es una garantía, es un título valor que puede ser exigible. Obviamente el pagaré no es que signifique que se registre, porque lo que se registra aquí es la obligación. En este caso, si fue dinero que hubo de intermedio, ya debe estar registrado en la contabilidad ese dinero que entró por parte de la obligación financiera.
El pagaré lo que cumple es una finalidad de garantía, es un título valor que podría servir de soporte, sí, me serviría a mí de soporte en los registros contables, porque ¿qué me indica a mí ese pagaré? Que existe una obligación de pagar un dinero, ahí se han pactado unas cuotas, se han asignado unos valores de cuota, que una parte va a capital, que una parte va a intereses que a mí como contador necesito conocer para ir causando esos valores mes a mes o cada trimestre, de acuerdo a cómo se haya celebrado el contrato, que lo voy a encontrar ahí en el pagaré. Pero realmente el pagaré no es que yo registre el pagaré. El pagaré me sirve a mí de soporte, es una garantía, pero no es el único documento de soporte que me va a servir a mí para un registro que yo haga, por ejemplo, cada mes. Cada mes voy pagando yo capital e intereses. Ahí en este caso, el registro que yo haría del soporte que a mí me sirve de estar reconociendo ese pago sería, si yo me obligo a pagar unas cuotas de capital e intereses, debe haber una consignación. Ese sería el documento de soporte que yo utilizaría cada mes en caso que haya sido pagos mensuales. ¿El pagaré me sirve de soporte? Sí, me sirve, pero yo no registro un pagaré en la contabilidad. Simplemente es un documento de soporte. Al igual que el contrato, yo no registro contratos en la contabilidad. Si a mí me preguntan, Franklin, ¿el contrato es un soporte? Uy, yo diría, me sirve, pero no es el único. No es el único documento de soporte. Aquí me sirve más de soporte una factura de venta, que sería como, o un documento equivalente sería el soporte. El contrato complementa más ese soporte en el sentido que a mí me indica qué fue lo que esas partes, qué fue lo que acordaron allá, que acordaron que mensualmente hay un monto, un dinero, y yo lo que voy a verificar es que esa factura que me llegó a mí está cumpliendo con lo que establecieron en el contrato. Pero yo no registro contratos, yo no registro pagarés, yo no registro letras de cambio. Esa es una gran diferencia, por eso es que son documentos no contables. Sí necesitaría un documento, ¿me sirven de soporte? Sí me sirven de soporte, pero no es como decir algo como el soporte principal. Más bien lo que hacen es complementar la operación. Me da una información para verificar que se esté cumpliendo ese hecho económico. Esa es una característica de los documentos no contables. O sea, sí me sirven de soporte, pero no es el documento, no es el único. Necesito otros documentos, complementan con una serie de documentos, que en este caso podría ser una factura de venta, ese sí podría ser el documento soporte, el documento equivalente, un recibo de transporte, cosas de esas sí me sirven a mí como de soportes. Listo, profe, se lo agradezco mucho. Ok. Documentos contables. Ahora sí vamos a entrar a los documentos contables. Los documentos contables son los documentos en los cuales yo incorporo directamente un registro contable. ¿Qué los hace contables? A diferencia de los no contables. Que con ellos yo incorporo un registro contable. No necesitan intermediarios, es un registro directo. Es un documento por sí mismo, es suficiente para crear un asiento contable. Ahí menciona el libro diario. Yo registro los comprobantes en el día, N cantidad de transacciones. En el día hubo una consignación bancaria, hubo un retiro de bancos, pagué una factura. Son diferentes transacciones que surgen en el día. Al final del día yo genero un reporte, que es el libro diario. El libro diario, ¿qué me indica a mí? Me indica a mí las transacciones que hubieron en el día, las cuentas contables que se movieron en ese día, los valores, tanto débitos como créditos que se movieron en ese día, y me arroja un saldo, que son los saldos iguales, tanto débitos como créditos. Ese es el libro diario. Requisitos legales obligatorios, ya los mencionamos, están en la DIAN. La DIAN exige unos requisitos en ciertos documentos. Está el Código de Comercio,
donde vamos a encontrar también los requisitos de cada uno de estos documentos contables, y ya los he mencionado. Base para deducibilidad tributaria. Si yo voy a hacer un reclamo, una solicitud de una deducción tributaria, pues tendrá que cumplir con lo que me exija a mí la DIAN, esos soportes, esos documentos. ¿Qué es lo que busca en este momento el estudiante? Identificar los documentos contables, conocer que deben de cumplir unos requisitos legales, estar en la capacidad de, si esos documentos no cumplen con esos requisitos legales, pues devolverlos. Esa es la labor, en este caso sería de un auxiliar contable. Y hay una clasificación adicional de los documentos contables. Yo los puedo clasificar por función. Es un comprobante de ingreso, es un comprobante de egreso, es un comprobante de contabilidad, es un recibo de caja, es un documento de ajuste, una nota de débito, una nota de crédito. Eso es por función. Por su origen, en este caso será los documentos contables internos y externos. Por soporte, pueden ser físicos en papel o electrónicos o digitales, los soportes. Los no contables son documentos de valor administrativo, legal, son documentos informativos. No significa que los tenga que registrar en la contabilidad, no necesitan un registro directo. No generan un asiento contable por sí solos, por eso es que yo les digo, sí me sirven de soporte, pero no es un documento único. Debe haber otros documentos que sí me soporten la realización del hecho económico. Por eso yo les digo, si me preguntaran si un contrato es un soporte, yo diría que no es tanto como un soporte, pero sí me serviría como soporte, pero no es el documento, no es un documento único que sirva de soporte. O sea, ¿cómo registro yo un contrato? O sea, aquí la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo registro un contrato en la contabilidad? Porque hay un contrato en el cual se establece un tiempo. Si al contador le van a pagar mensualmente 5 millones de pesos durante un año, él se obliga a generar los libros contables, se obliga a presentar una conciliación bancaria, se obliga, bueno, todas las labores que hace el Departamento de Contabilidad. Pero ahí lo que va a encontrar en el contrato es una serie que se obliga a la empresa a pagar una serie de pagos, hacer una serie de pagos mensuales durante un año, pero que no se han ejecutado. O sea, yo no registro un contrato, es imposible. Ahí la pregunta es, ¿cómo registra usted un contrato? Que no es posible. ¿Sí me sirve de soporte en qué sentido? Necesito saber qué fue lo que se pactó en ese contrato. Pagos mensuales. Listo. Entonces voy a pagarle mensualmente. Esos pagos mensuales son los hechos económicos que se van generando en cumplimiento de ese contrato. O sea que yo mes a mes voy causando ese contrato, pero voy causando los pagos a medida que se va cumpliendo. Y voy a necesitar unos documentos soporte que me indiquen a mí, uno, que el contrato se está cumpliendo, que el contador en el mes cumplió con lo que está en ese contrato. Y yo, como empresa, necesito saber el valor porque él me va a entregar a mí, ya sea una factura o un documento equivalente, en el cual me va a indicar a mí el valor. Usted me va a pagar mensual 5 millones y van a haber unas deducciones de renta, bueno, en fin, hay todo lo que es de ley. Ahí sí registro yo un hecho económico que es un pago, una obligación mensual, porque el señor cumplió con sus prestaciones de servicios y me obliga a mí como empresa a pagarle ese mes. Yo registro en la contabilidad ese pago mensual. Pero el contrato lo que voy a encontrar, sí, unas características ahí, pero el contrato puede ser que nunca, el contrato nunca apareció, nunca llegó. Entonces, si no se cumplió.
no se cumplió el contrato. Entonces, por eso es que este tipo de documentos no se registran, no son un documento fuente para registrar un hecho económico, pero sí me, o sea, sí me sirven de soporte si yo fuera un poquito más allá, pero no es necesario. O sea, si yo no quisiera utilizarlo como soporte, pues no lo utilizo. Allá lo archivo, mantengo un archivo administrativo donde están todos los contratos, y cuando me llega a mí la factura o el documento equivalente del señor, pues voy y verifico allá contra el contrato los valores que están presentando él, y listo, y nada más, hasta ahí llego. Entonces, si estrictamente me fuera, diría que un contrato no es un soporte. Diferencia clave: requieren de un documento contable adicional para su registro en el sistema. O sea, se necesita otro documento que sí realmente evidencie ese hecho económico. Ejemplos frecuentes: cotizaciones, presupuestos. Yo solicito una cotización. Yo una cotización no la registro en la contabilidad. Simplemente lo que estoy haciendo es como estimando valores, estimando como productos. Me están a mí indicando un precio, pero yo no me conformo con una cotización, sino pido 2, pido 3 cotizaciones y más o menos evalúo qué es lo que más me conviene. Y decido, ya decido a quién le voy a comprar, y esa persona me va a tener a mí, cuando ya se efectúe la compra, me tendrá que entregar una factura, que con la factura es prácticamente como el cumplimiento fiscal del reconocimiento, en este caso ya sea del ingreso o del pago. Entonces, una cotización, yo no registro cotizaciones en la contabilidad, yo no registro presupuestos en la contabilidad. Los contratos ya los digo, si a mí me preguntan estrictamente, diría que un contrato no es un soporte. Yo simplemente me llega la factura del señor, verifico contra el contrato y listo. La factura que me va a servir a mí de soporte. Rol, en este caso, del auxiliar contable, ya en este nivel. Pues manejar el archivo, ¿no? Identificar qué es no contable, qué es contable, y manejar su respectivo archivo. Vincular, estar pendiente, ¿no? De las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que no se le pasen, estar siempre pendiente de esas obligaciones, hacer seguimiento de las fechas de vencimiento. Entonces, en eso estaría en capacidad del auxiliar contable. Si a mí me llega un documento que no cumple con los requisitos, lo devuelvo, no lo recibo. Me llega un documento, una factura ilegible, no se identifica el tercero, el NIT, no cumple con los requisitos de la DIAN, pues la devuelvo. No la voy a aceptar para el registro contable. Esa sería como la función que haría un auxiliar contable en este nivel. Hablando de la factura de venta. La factura de venta es un documento que a mí me sirve más es de prueba ante la DIAN. Es un documento que cumple unos requisitos de la DIAN. Ahí voy a encontrar unos registros contables, unos temas de impuestos, el reconocimiento de los impuestos que me impone a mí toda transacción con respecto a la DIAN. Debe cumplir con los requisitos de la DIAN. Pero no, yo no registro ingresos, hablemos de los ingresos, contablemente, con la factura. Eso sí debe quedar claro. Y eso vamos a hacer ejercicios. Nuevamente, lo que les comentaba al inicio de la clase con la inquietud que nos planteaban. En la contabilidad, yo registro es por causación. La factura de venta a mí me sirve es para efectos fiscales. ¿Qué es un soporte? Sí, claro, me llega la factura y es un soporte, pero realmente yo registro, yo reconozco hablemos de ingresos, de ventas. Yo los registro realmente cuando se presta el servicio o cuando entrego el bien. Si estoy vendiendo productos, estoy vendiendo televisores, por decir algo. Vendo televisores. La pregunta aquí, yo en la contabilidad, ¿cuándo registro el ingreso? Cuando el señor cuando le genere la factura o cuando el hecho generador se dé. En este caso, para efectos contables, cuando yo entrego el bien, entrego el televisor, se lo llevo ahí al señor o se lo entrego ahí en el almacén. En ese momento registro el ingreso
independientemente de la formalidad legal. Eso es lo que nos dice la norma. NIF nos dice, prima el hecho económico sobre la formalidad legal. La factura es una formalidad legal de reconocimiento de un ingreso, pero es para efectos fiscales. Entonces, por lo tanto, si yo estoy vendiendo, debo de cumplir con los requisitos que me exige a mí la DIAN al emitir ese tipo de facturas. Para la DIAN, los ingresos se realizan para la DIAN con la factura. En el momento que yo facturo para la DIAN, se genera un ingreso. Contablemente no. Contablemente, en el momento que yo presto el servicio o entrego el bien, he vendido un producto. ¿Surgen diferencias? Sí. Hay diferencias entre la contabilidad y hay diferencias en temas fiscales, si las hay. Eso es normal, que existan diferencias y deben de existir diferencias. En una empresa en que no hayan diferencias entre lo contable y lo fiscal, ahí sí me preocupo. Ahí sí me preocupo porque entonces el contador no entendió lo que es NIF, no entendió el principio de causación. Y ese contador lo que está haciendo es una contabilidad fiscal. Entonces, la factura de venta es un documento contable, pero con fines fiscales, como para aclarar ese tema. Y aquí nos presenta un ejemplo de cómo sería un flujo de validación documental con respecto a la factura. Y la factura, pues obviamente como nos dice ahí, es el documento rey de toda empresa en la contabilidad. Entonces, en este caso, ¿qué haría el auxiliar contable con respecto a ese flujo de validación? Porque él va a tener que verificar que todo cumpla con su formalidad legal. Todos los documentos contables, todos los documentos soporte, pues deben de cumplir con la formalidad legal. Si no cumple, pues no hago el registro, lo devuelvo. En este caso, ¿qué pasaría con la factura? Recibe la factura, en este caso de una venta, el proveedor proveedor entrega la factura, en este caso, yo le compré a un proveedor. ¿Y qué voy a revisar yo como auxiliar contable? Que cumpla con los requisitos de la DIAN. Así de sencillo. Allá voy a encontrar que tiene que estar numerado, que la numeración tiene que estar autorizada, que se debe identificar claramente el tercero, la razón social, la mercancía, las retenciones y el impuesto. Entonces, si cumple, voy chuleando. Si cumple, entonces continúa con su proceso interno acá en la empresa para efectos de pago. Si no cumple los requisitos legales de esta factura, ¿qué hago? Pues yo en este caso la devuelvo para efectos de que la anulen o la corrijan. Si pasa el filtro que yo tengo, pues sigue su proceso internamente en la empresa. Ese sería entonces como un flujo de validación documental y estamos hablando de un solo procesito, que es el proceso del recibo de una factura. Entonces ahí el auxiliar contable cumple una labor importantísima porque es un filtro con respecto a esa validación. Documento contable, el recibo de caja. El recibo de caja también, toda empresa tiene recibos de caja. Es un documento contable. El recibo de caja es un comprobante de ingreso con el cual yo recibo efectivo. Documento interno de la empresa que certifica la recepción de dinero en efectivo o cheque por parte de un cliente o por parte de un tercero. Debo diligenciarlo. ¿Cómo es el procedimiento de diligenciamiento de un recibo de caja? Y aquí están los requisitos que todo documento contable exige. Y eso está en norma. Esto no es un invento que surge así porque un libro lo dice o porque aquí a la universidad se le ocurrió decir que sí, estos son los requisitos. No, esto está en ley, eso está en un decreto. Por lo tanto, se tiene que cumplir. Nos dice allá la norma que debe estar numerado. Primero, aquí faltó tal vez que tiene que estar identificado, que diga recibo de caja. Entonces, primero una identificación de ese documento. Que esté numerado. Debe ser una numeración consecutiva para efectos de control.
Si me llega a faltar yo verifico los recibos de caja, soy el auditor. Si me llega a faltar un número, debe estar justificado. ¿Qué pasó? ¿Se anuló o qué fue lo que ocurrió con ese recibo de caja? Tiene que estar justificado. En algún lado se tiene que especificar qué fue lo que pasó, se corrigió, se anuló con respecto a esa numeración, porque me recibe a mí de control. Debe estar fechado, la fecha en la cual surge la operación. La persona que recibe, en este caso, identificando quién está pagando, si es un cliente o es un proveedor, pues debe estar la razón social identificado con su número de NIT. Si es una persona natural, pues su nombre y su documento de identificación. Un concepto claro de por qué por qué se pide ese recibo de caja. No debe estar tachado, ¿no? Ni que se pueda entender, debe ser claro. Valor en números y valor en letras. Forma de pago, efectivo, cheque, el detalle. Y ese debe tener un registro contable. ¿Cuál sería el registro contable de un recibo de caja? En este caso, será débito a caja o bancos y un crédito, en este caso, más que un ingreso, es una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar. En este caso, un ingreso o cuentas por cobrar. Y ahí tenemos el ejemplo del recibo de caja. Piensen ustedes que tiene un título. Se tiene que identificar. Es un recibo de caja. Está numerado, tiene una fecha, recibido de tal persona, identificado con su número de NIT, el valor, tanto en letras como en números, el concepto, en este caso es un pago de una factura, forma de pago y que tiene que estar firmado. Firmado de quien lo recibe, en este caso, todos para temas de control y de un responsable con respecto a este documento contable. Otro documento contable, comprobante de egreso. Así como hay comprobantes de egreso, hay comprobantes de ingreso. ¿Qué los caracteriza? Que son documentos contables en los cuales yo registro salidas y entradas de dinero. Y eso también tiene su flujo, ¿no? Generalmente hay una persona que verifica que estén todos los documentos que soporten ese comprobante de egreso y finalmente pasa a otra persona para efectos de control, que no sea la misma persona que haga el comprobante y que haga el pago, pero con una empresa que es pequeñita, pues a veces casi que la misma persona hace todo. Pero lo ideal es que verifique que vengan todos los documentos que soporten el pago y finalmente se hace el pago. Entonces, el comprobante de egreso, en este caso, en el ejemplo, ¿qué es? Es un comprobante de pago. Es un soporte interno y soporta cualquier salida de dinero o de caja o de bancos de la empresa. La contraparte de este comprobante de egreso es el recibo de caja. El recibo de caja yo recibo efectivo, acá estoy pagando. Todo desembolso, todo pago debe documentarse. O sea, este comprobante, aquí voy a encontrar todos los soportes contables para justificar ese pago. ¿Qué debe ir ahí? Entonces tendrá que ir, por ejemplo, una factura o un documento que soporte que el señor prestó el servicio, un documento que verifique que se entregó ese producto. Yo generalmente siempre pago, y eso es costumbre de las empresas, que se paguen es con factura en mano. Entonces, ahí tendrá que haber la factura. Si no hay factura, pues no hay pago. Entonces, primero la factura, orden de compra, deben estar causadas ahí todas las retenciones, forma de pago, indicar cómo se va a hacer el pago. Debe tener una firma de autorización, quién autoriza, quién lo elabora. Si es una operación, si es un servicio de un profesional, hay unos documentos adicionales que se piden, pagos de seguridad social, etcétera.
Cuando ya se tienen todos sus documentos, en este caso, pues el auxiliar verifica que estén todos los documentos soporte. Una vez que se cumplen todos los requisitos y que están todos los documentos, ya se pasa para pago, para giro. ¿Cuál serían entonces los registros contables de un comprobante de egreso? Tendrá que, primero, aquí estamos acuérdense un poquito de la naturaleza de las cuentas. Ahí es cuando ustedes sacan la foto que tomaron de esa presentación y miran la naturaleza de las cuentas. Esa presentación que vimos la semana pasada, en la cual yo les pedí que tomaran la foto y si no la han tomado, pues tómenla, porque ese va a ser el caballito de batalla. Con base en eso es que yo hago los registros de la naturaleza de las cuentas. Debo tener muy claro cómo es la naturaleza de las cuentas. Recordemos un poco que la naturaleza, aquí estamos manejando una cuenta de gasto o una cuenta de costo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá con respecto a este registro? La cuenta de gasto, débito, un poquito recordando la naturaleza. La cuenta de caja o de bancos, como estoy haciendo un giro, estoy haciendo un pago, pues estoy disminuyendo un activo, una cuenta de banco. En este caso, hago un crédito que va a restar o va a disminuir el activo. ¿Cómo sería entonces el registro contable? Compro papelería por 150,000 pesos. En este caso, débito a gasto, y como es en efectivo, aquí la clave es que es en efectivo. Al ser en efectivo, entonces ya aquí por eso es que yo debito directamente al gasto. Debito un gasto, recordemos que los gastos son de naturaleza débito, va a aumentar el débito, entonces aumenta un gasto por el débito de los 150. Vamos a omitir aquí retenciones y todo eso, todo ese tema. Un registro muy simple, muy sencillo. Como voy a pagar una papelería, lo puedo pagar por caja o puede ser también por un pago por transferencia. Por lo tanto, va a disminuir en este caso. Si es un caja, pues disminuyo mi cuenta de caja. Sería, como es un activo, disminuyo el crédito. Si voy a hacerlo, si va a afectar bancos, pues será una cuenta de bancos crédito porque estoy disminuyendo un activo. Otro tipo de documentos que son documentos externos, pero que me sirven de soportes. Los documentos bancarios. Documentos bancarios, los más clásicos, los tradicionales son la consignación bancaria y el cheque. Es un documento externo, tanto la consignación bancaria es un documento externo. Es un documento en el cual me certifica que hay una prueba, que hay un dinero que se consignó allá en un banco, en una cuenta. Su función de la consignación bancaria es una función probatoria. Es un soporte. Es un soporte de un depósito. De un depósito ya sea en efectivo o ya sea en cheque. O sea que aquí ya pasamos de un documento contable a un soporte. Y este soporte se debe de adjuntar, en este caso, al recibo de caja. Procedimiento técnico. Comparar los recibos de caja con el depósito. Crear nota de contabilidad para diferencias. En este caso, hay un documento contable que lo vamos a ver a continuación, que son las notas débito y las notas crédito. Con las notas débito o las notas crédito es con las cuales yo permito hacer ajustes en la contabilidad. En este caso, si los recibos de caja no me están cuadrando con los depósitos, hago una nota, en este caso, una nota contable para hacer el ajuste. Cheque. Es un documento no contable, por sí solo, es un título valor. Es una orden de pago. Yo giro cheques, estoy haciendo pagos con cheques, pues giro un cheque a un proveedor. Es un hecho contable cuando ocurre que el banco paga.
Doble soporte, el comprobante de egreso. Entonces, estábamos hablando de los comprobantes de egreso, que los comprobantes de egreso es un documento contable, que el comprobante de egreso es un documento interno y que es con el cual yo elaboro pagos y debe tener unos soportes, ese documento, ese comprobante de egreso. En este caso, pues tendríamos la factura. Y fíjense acá que es costumbre adjuntar también una copia del cheque. En algunos casos no es una obligación, pero en algunas, por temas de control. Por temas de control le adjuntan una copia del cheque. Y el cheque se entrega al proveedor. Aquí pasa algo bien curioso con el tema de los cheques. La empresa paga el cheque y hace unos registros contables. En esos registros contables lo que está haciendo la empresa es bajar o disminuir la cuenta de activos. En este caso, disminuye un pasivo, una cuenta por pagar que tenía con el proveedor, disminuye el pasivo y el banco. El cheque se entregó, contablemente salió de bancos, sale una plata de bancos, disminuye el valor de bancos. Pero el cheque, mientras que el cheque está en poder del proveedor y no lo haga pago, no lo convierta ya en dinero en la oficina del banco o lo consigne y el banco haga el desembolso, pues en el saldo de bancos me aparece ahí todavía el valor. Contablemente ya disminuyó la cuenta de bancos, pero esa plata todavía sigue ahí en mi cuenta de bancos. Allá, cuando me llega a mí el extracto del banco, voy a encontrar una diferencia. Esas diferencias se dan por eso, porque en los bancos, contablemente, yo registro no solamente salidas, en este caso un pago en cheque, sino también entradas. Y en el extracto, todavía en el ejemplo del cheque, todavía la plata está ahí. El señor no ha ido a reclamarlo, no lo ha ido a cambiar. Entonces, por lo tanto, la plata está todavía en mis bancos. Y ahí surgen esas diferencias. Esas diferencias se llaman conciliación bancaria. Yo hago una conciliación bancaria para encontrar esas diferencias y hago los respectivos ajustes a mi cuenta de bancos. De tal forma que contablemente tiene que coincidir la cuenta de bancos con el saldo de mi extracto. Ese es el fin de la conciliación bancaria e ir identificando esas diferencias. Así como también hay pagos que generan diferencias, hay ingresos que generan diferencias, porque no los identifico, entonces no los tengo yo en el radar, pero allá en el banco, en el extracto, se aparece la consignación. Por pagos que no se identifican y no me llega a mí el soporte, pueden pasar ese tipo de cosas. O notas débito o descuentos que me hace por el banco por comisiones, impuestos, algún tipo de impuestos que me hagan ahí de descuento en el banco que yo todavía no tengo identificados, que los voy a ver es cuando me llegue a mí el extracto bancario. Para eso es el fin de la conciliación bancaria. Caja menor. Caja menor es muy diferente a la caja que veíamos allá. Que la caja menor simplemente es un control de manejo para compras menores. Generalmente las empresas manejan caja menor, algunas compras de unos montos menores. Entonces, ¿la caja menor se crea para qué? Se crea para un fondo fijo de gastos. O sea, la finalidad de la caja es gastarla. Es un dinero que llega ahí a la caja, pero la finalidad es para gastos menores. Gastos menores como transporte, papelería, etcétera, que se necesitan de carácter urgente. Es un proceso de control interno. Se establece un monto fijo. Eso es política de cada empresa, establecer el monto, de los cuales se asigna un responsable, una persona que se hace responsable de ese manejo de caja menor. ¿Cuál es el procedimiento documental de caja menor? Entonces, si yo fuera auxiliar de esta empresa, auxiliar contable, entonces, ¿cuál sería ese procedimiento? Verificar que existe en la caja un fondo. Hay un fondo de caja, un monto
un monto mínimo o máximo que se mantiene ahí en la caja. En este caso se establece un valor máximo, se gira un cheque, se entrega en efectivo, se constituye la caja menor. Recibos de caja, cada gasto debe estar soportado. Debe estar soportado cada gasto que se haga en esa caja menor, porque finalmente debe haber una persona que responde por esa caja menor y obviamente todo, así sean gastos pequeños, tienen que estar soportados. Y debe haber un reembolso. O sea, ya he tenido tantos gastos que el monto fijo ya ha ido disminuyendo. Va a haber un momento que va a tener que solicitar un reembolso, porque la finalidad de la caja menor es que siempre exista un monto fijo, un monto máximo, para sufragar todos los gastos que se presenten. Eso es lo que se llama legalizar la caja menor. Legalizar la caja menor es soportar ese reembolso con soportes. Soporte que no tenga, pues qué pena, pero no se va a poder hacer o justificar ese reembolso. Si es un auxiliar contable que es el encargado de la caja menor, pues siempre su deber es estar exigiendo el soporte de todo gasto, porque finalmente gasto que no se soporte no se va a legalizar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un fondo de una caja menor de 500,000 pesos, de los cuales de ese fondo inicial se sufragan unos gastos urgentes, gastos de transporte, en este caso son 80,000, gastos de papelería, 120,000, gastos por refrigerios, 95,000 y gastos por mensajería, 45,000, para que nos dé un total de gastos de 340,000 pesos de gastos. Por lo tanto, en caja debe de tener 160,000, debe de cuadrar. Si gasté 340, debo tener 160. Esa es la responsabilidad de la caja, porque finalmente cualquier descuadre, quien lo termina pagando, pues es responsable de la caja. En este caso, tendrá que solicitar un reembolso de 340,000, que son los gastos. Esa solicitud de reembolso es lo que se llama legalizar la caja. Y ahí estará acompañada, esa legalización de caja tendrá que ir acompañada con todos sus soportes, una relación de cada uno de los conceptos de los gastos con sus debidos soportes. Una vez que si efectivamente se verifica que todos los soportes están, pues se hace el reembolso de los 340,000 y nuevamente la caja vuelve a su monto máximo de 500,000. Ese es el fin o el objeto de mantener una caja menor en una empresa. Documentos, crédito. Formalización legal de promesas de pago. Documentos no contables de carácter crediticio. Estos documentos formalizan una promesa de pago. El registro contable ocurre cuando el dinero se mueve, pero justifican la existencia de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. O sea que en estos documentos siempre va a existir una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. Se archivan como soporte legal. O sea, el técnico debe hacer seguimiento a las fechas de vencimiento. Tengo una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar. Allá, por ejemplo, vuelvo nuevamente al caso de la factura de venta. Yo generalmente ya en la contabilidad ya he registrado la cuenta por pagar. Si es una factura de venta, yo he hecho una compra a un proveedor, el proveedor me entrega a mí la factura. Yo solamente la voy a pagar cuando me llegue la factura. Pero yo ya he causado en la contabilidad previamente la cuenta por pagar. Le compré al proveedor, entonces realmente le compré materia prima. La materia prima la recibí. La materia prima está ya en el almacén, pero la factura no la tengo. El proveedor no me ha generado la factura. Contablemente ya registro en ese momento porque ya ese proveedor me ha transferido a mí ese control, esos riesgos y beneficios de esa materia prima. Ya es mía.
Y ya lo que suceda con esa materia prima ya es responsabilidad mía. Por lo tanto, reconozco por causación en ese momento la cuenta por pagar. Ya tengo una obligación con el proveedor, una cuenta por pagar, ya está registrada en la contabilidad. Pero cuando solamente reciba la factura, ahí sí le puedo pagar al señor. Ahí le puedo pagar a él. Y como generalmente con este tipo de operaciones, si es un proveedor frecuente, generalmente siempre existen algún tipo de contratos. Y vuelvo nuevamente al tema de los contratos. Aquí el documento de soporte que me va a ayudar para el registro contable va a ser, en este caso, que yo recibí la mercancía, la materia prima. No tengo factura no, y no tengo un contrato en la cual me comprometo yo a pagar y a recibir una materia prima de unas características. En este caso, el documento de soporte de la operación contable es el que yo recibí, que yo ya recibí una materia prima. Ya hay un documento en el cual en almacén dice que ya esa materia prima está ahí, en el almacén. Con eso ya es suficiente para hacer el hecho contable. No hay factura, hay un contrato, pero el contrato no es un documento de soporte. El contrato me sirve a mí para establecer las características de la materia prima que estoy recibiendo, que está cumpliendo el contrato. El proveedor me gira a mí la factura. Cuando me gira la factura, ahí sí yo hago el pago. ¿La factura me puede servir de soporte? Sí, yo puedo servir de soporte, la factura de venta, pero es un documento fiscal, más para fines fiscales. Entonces, más bien yo esa facturita como que la archivo aparte para cuando la DIAN me vaya a visitar y vaya a verificar las facturas, pues ahí están las facturas en las cuales ese proveedor ha cumplido con sus requisitos y por lo tanto yo hice una verificación de que esa factura cumplía con todos sus requisitos para haberle recibido el material. Ese es lo que se conoce como un documento de crédito. Creo que ya pasamos a las notas de ajuste y aquí terminamos entonces ya lo que les traía para la clase de hoy. En contabilidad, documentos contables, existen los documentos débito, las notas débito y las notas crédito. Estos documentos me permiten también hacer ajustes a la contabilidad, a los registros contables. Ajustes porque cometí un error en una cifra, necesito ajustar. Ajustes porque el hecho económico no se dio, entonces no se cumplió el hecho económico y tengo que ajustar lo que ya había previamente registrado en la contabilidad. Las notas de débito. Las notas de débito aumentan el valor de la cuenta. Una nota de débito, una cuenta por cobrar. Una nota de débito aumenta la cuenta por cobrar. Causas frecuentes de por qué yo tendría que hacer una nota de débito. Porque estoy cobrando intereses de mora. No los tenía registrados, ahora sí se están causando unos intereses de mora. Entonces ahí voy ajustando la cuenta por cobrar con unos intereses de mora porque no se presentaba la mora, por lo tanto no existían. Cobro de gastos de transporte. Los omití, no los tenía, no los conocía en el momento o se causaron en el momento que yo recibí el producto, entonces tengo que hacer un ajuste en la contabilidad porque no lo tenía previamente reconocido. Ajustes de precio acordados posteriormente. Entonces me obligan a ajustar esos valores en la contabilidad. En este caso, como estoy ajustando una cuenta por cobrar, pues la nota de débito va a aumentar la cuenta por cobrar y causo el ingreso, en este caso con el crédito. Recordemos el tema de la naturaleza de las cuentas. Identifico la transacción. La transacción es una cuenta por cobrar contra un ingreso. Identifico. Le asigno un valor. Debo de tener ya un valor para incorporarlo en la contabilidad. Elaboro la nota de débito con todos sus requisitos legales, que esté numerada, consecutiva, fechada, debe tener unos registros contables, una descripción, una persona que se hace responsable y una persona que autoriza esa nota. Y como una vez que cumplan los requisitos legales, ahí está la incorporación de un registro contable de acuerdo con su naturaleza. Ahora la nota crédito. La nota crédito en este caso
hablando de la cuenta por cobrar, disminuye la cuenta por cobrar. Si necesito aumentarla, hacer un ajuste en la contabilidad, utilizo una nota de débito porque voy a aumentar un activo. Si en este caso voy a disminuir el activo, que es la cuenta por cobrar, utilizo una nota crédito. Documento que disminuye el saldo de la cuenta por cobrar. En este caso, al hacer una nota crédito, estoy reversando la operación que inicialmente había hecho. Si yo afecté una cuenta de clientes, cuentas por cobrar y una cuenta de ingreso, pues en la nota crédito voy a reversar esas operaciones. ¿Por qué elaboro una nota crédito en cuentas por cobrar? Debe estar la justificación. Y esa debe estar ahí en la descripción del documento contable que se llama nota crédito. Porque me devolvieron la mercancía. Debo entrar a ajustar la contabilidad. Porque me hicieron un descuento que no apliqué. Debo de ajustar en la contabilidad. Un error, cometí un error, entonces debo de hacer el ajuste correspondiente en la contabilidad. Y el registro contable será las afectaciones de las cuentas que inicialmente había hecho, pero reversando la operación. En este caso, voy a disminuir la cuenta por cobrar y voy a disminuir mi ingreso como consecuencia de este registro contable. Y esos son lo que se conoce como documentos de ajuste contable. No confundir las notas débito y las notas crédito que nosotros vemos comúnmente en los extractos bancarios. En los extractos bancarios es totalmente lo contrario, porque los bancos, ellos manejan, la naturaleza es diferente. Entonces, una nota de débito en un banco disminuye la cuenta de bancos. Una nota de crédito aumenta mi saldo en la cuenta de bancos. Es todo lo contrario. Contablemente es como está aquí en la presentación. La nota de débito disminuye, en este caso, en el ejercicio que estamos planteando aquí, estoy disminuyendo un activo, elaboro una nota, voy a aumentar un activo, elaboro una nota de débito, porque va de acuerdo con su naturaleza. Voy a disminuir el activo, hago una nota crédito. Chicos, entonces hasta acá, esto es el material que yo les traía. La presentación ya se las socialicé, ya se les envió sus correos. No sé si tengan alguna inquietud ya para finalizar la clase. Jamie, cuéntame. Profe, qué pena, pues no sé si su merced ya lo había explicado o no, el tema del ACA en esta clase. Aún no lo he socializado. El ACA está para que tengan en cuenta para la semana 6, el ACA. Yo próximamente ya lo estaré socializando. Ok. Muchas gracias, profe. Listo, ya. Julsi, cuéntame. Profe, ¿cómo vas? Una preguntita. Para el tema del ACA, ¿se hace individual o su merced coloca grupos o asigna grupos o cómo sería, profe? Pues eso lo tendríamos que hablar si lo prefieren en grupos o individual. Ya lo hablaremos en su Ok. momento. Si ustedes Profe, tienen grupos conformados, lo podríamos hablar. sería buenísimo, profe. Y faltaron unas hojitas, profe. Puede explicar, usted explica muy bien. Pero bueno, ahí está en la presentación. ¿Qué nos faltó? Documento central de registro interno, comprobante diario de contabilidad, casos prácticos para que hagan ustedes ahí el ejercicio. Listo, Dos profe. casitas que tenemos ahí. El tiempo no nos da. Bueno, chicos, entonces los dejo, que descansen y que tengan una feliz noche. Antonio, cuéntame. Profe, disculpe una preguntita. ¿Para esta semana hay alguna tarea? En este momento están activas el quiz 1 y la evaluación 1. Están hasta el 22 hasta este domingo, para que tengan en cuenta los cuestionarios de evaluación. El quiz 1 y el parcial, ¿sí? Sí, evaluación 1. Parcial 1, sí, señor. Sí, están activos hasta el 22, no lo vayan a olvidar.
Listo, profe, gracias. Profe, ¿el quiz ya Profe. está cerrado o aún podemos intentar con el quiz? Es que no nos aparecía algunos en Lo los que pasa- cursos, no me aparecía. Lo que pasa con el quiz, yo lo comenté en la primera clase. Deben de elaborar un documento que se llama acuerdo pedagógico. Ese está en un icono que se llama reglas de juego. Es un formulario. Deben diligenciarlo y enviarlo. Es un requisito que exige la universidad para presentar el quiz 1. De lo contrario, no se les va a activar. Si no se les activa, una vez que ustedes envían ese formulario, ya tendrían que radicar un tamitique porque ya ahí ya es un tema que se me sale de las manos. No Ok, tengo ningún profe, tipo de porque injerencia. sí, de hecho yo ya hice eso, las reglas del juego, pero aún no. Y ya hizo la evaluación docente, creo que hay una evaluación docente. También esos Sí, señor, requisitos. ya. Bueno, voy a mirar a ver cómo va. Gracias, profe. Si no se activa, ya toca erradicar el camitique porque yo no tengo ahí ningún tipo de autorización ni gerencia con respecto a eso. Ok, profe, gracias. Listo. Ok. Creo que hay una mano. Antonio, creo que la sigue levantada o ya otra pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Me Cuéntame. escucha? Sí. Profe, es que usted le dijo a la compañera que el acá estaba para el 6, pero, o sea, fecha hasta el 6 para entrega No. o el No, 6 no. la habilita. En la sexta semana. Creo que la sexta semana es como el 15, como a mediados de marzo. Que está, fecha máxima. Como a mediados de marzo. Si se activa, sí. Se activa una semana, igual que una evaluación. Se activa por una semana. Ok, o sea, por ejemplo, el 9 al 15 de marzo Creo estaría. que esas son las fechas, del 9 al 15, si no estoy mal. Y a partir de más o menos, ¿qué fecha usted la habilita como para ir haciendo la actividad? Yo creo que por ahí la próxima semana más tarde ya estoy indicándole las instrucciones. Listo, profe, muchas Ok. gracias. Bueno, chicos, los dejo. Que estén muy bien. Bueno, Que descansen profe, y que tengan una feliz noche. Hasta luego. igualmente. ¿Ya terminaste?